Señoras y señores abogados, muy buenas tardes. El Colegio de Abogados de Lima, con el auspicio y organización del decanato de esta ilustre orden, saluda la presencia de todos ustedes, les da su más cordial bienvenida en este recinto de la juridicidad de Salón José Aquijano y Carrillo. Dentro del marco de los diálogos por el desarrollo, su estudio y permanente capacitación para los miembros de la orden, presentamos a ustedes el conversatorio hacia un Plan Nacional de Desarrollo, Inversiones Público-Privadas y Viabilidad del Mercado. Bien, vamos a saludar en primer término la presencia del señor director de comunicaciones de esta ilustre orden, el doctor Simeón Huancahuari Flores. Gracias por su presencia, doctor, esta tarde. Para el tratamiento de este importante tema hemos invitado a tres personalidades. Está con nosotros el distinguido ingeniero que ha sido presidente del directorio de Petro Perú del año 2008, que ha cursado estudios superiores de ingeniería mecánica en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de la ciudad de Ica, entre otros merecimientos que honran también a nuestro colegio, el ingeniero César Gutiérrez. Aplausos para él. Con nosotros está igualmente un destacado profesional. Él es economista, empresario y político peruano. Ejerció como ministro de Economía y ministro de Agricultura en el segundo gobierno del presidente Alan García. También se desempeñó como diputado desde 1990 hasta 1992 y fue ministro de Pesquería en el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. La presencia del ingeniero Ismael Benavides. Gracias por su presencia. Les anunciamos que en breves instantes también estará con nosotros nuestro expositor, actual congresista de la República, don Carlos Álvarez. Bien, debemos saludar la presencia del señor doctor John Caro, que nos acompaña en esta reunión. Pedimos un fuerte aplauso para él. Y destacamos la presencia del señor agregado de la Embajada de España, don Carlos Ibáñez. Gracias por su presencia una vez más. Señoras y señores, vamos en primer término a ceder el uso de la palabra al señor ingeniero César Gutiérrez. Va a comprender dos intervenciones y una final. 10 minutos en la primera intervención para cada uno, 5 minutos en una segunda intervención y el minuto final de cierre para los que ellos quieran precisar. Bien, adelante, estimado ingeniero César Gutiérrez. Gracias. Buenas noches, muy agradecido al colegio por la invitación. Es la tercera vez que me invita el colegio, vuelto caserito, el colegio de abogados, siendo ingeniero. Bueno, yo quería referirme un poco a cómo se ha venido manejando la inversión y la visión que se tiene desde el Ministerio de Economía sobre la inversión en el Perú. En octubre del año pasado, el Ministerio de Economía ha publicado un marco macroeconómico multianual y un plan nacional de inversiones sostenibles para la competitividad. Se la llama rimbombante,mente y ha sido bastante optimista. Y ha sido optimista porque plantea que en el periodo 2023-2026 el crecimiento de la economía va a ser de 3% por medio por año a nivel mundial. Y ha planteado que el Perú va a crecer 3.3%. Me parece demasiado optimista. No por lo que estamos viviendo, que es complicado, sino por lo que ya veníamos viviendo a esas épocas. Entonces, es uno de los temas que plantea. Pero aparte de eso, nos pone un par de cifras bien preocupantes, ¿no? En primer lugar, que el déficit fiscal que está en el 2.4 lo convertiría en -1, lo recibe en el 2026. El camino que vamos, ese logro creo que no se va a conseguir. Con el déficit fiscal hay una gran vocación por incremento de impuestos, que al final afecta al sector privado, de la única forma de equilibrar presupuestos. Y hay otro tema preocupante, ¿no? En las épocas que Ismael ha sido ministro, en el segundo gobierno de Lapo, hablábamos
de una presión de la deuda externa que no llegaba al 22% del PBI. Ahora llegamos en 30%. Y la expectativa del propio Ministerio de Economía y Finanzas es llegar a 24, no al 22 que se tenía en 2010 o 2011. Llegar a 24 en el 2050. Es decir, la presión de la deuda que cuesta como 1.6% del PBI es grande. Y eso quita posibilidades de inversión. Eso es lo que dice el Ministerio de Economía, por un lado sumar como lo económico multianual. Pero luego plantea, a la misma época, octubre del año pasado, un Plan Nacional de Inversión, que le llama Plan Nacional de Inversión Sostenible para la Competitividad. Y dice que tiene 72 proyectos para el periodo 2022-2026. Y de esos 72 proyectos, estima que la inversión va a ser 38.000 millones de dólares en ese lapso de tiempo. Y la verdad que eso es entre utópico e irresponsable, por lo siguiente. De esos 72 proyectos, en 8 concentra 24.000 de 38.000. Y vamos a revisar qué ponen esos 8 proyectos que hacen casi el 64% de lo que prevé para todo ese periodo de 38.000 millones de dólares. El primer tema que coloca es el gasoducto sur peruano, 5.000 millones de dólares de inversión. Es un tema extremadamente complicado. Yo estoy participando en el concurso para los liquidadores de la persona jurídica con el Consorcio de Asuntos Peruanos, que está en liquidación. Hay un proceso por 2 de los socios del Consorcio de Asuntos Peruanos en el CIAP, que el lado estará en un par de años. Y en el año 2014, que se lanzó el gasoducto, que Perú lo habían visto, a duras penas se pudo conseguir 2 consorcios en competencia. En estos momentos, con la imagen que damos, con el gran tema enrevesado que tenemos con los temas del gasoducto, pensar que eso se va a realizar en un periodo 2022 o 2026, sencillamente es un tope. Y ahí le apuesta 5.000 millones de dólares. Pero sigue sumando las inversiones. Dice, la línea 2 del metro se va a terminar en este periodo y son 4.500 millones de dólares. Y dice, en este periodo se va a hacer la línea 3 del metro. La línea 3 del metro, 6.000 millones de dólares. Eso dice el Ministerio de Economía. Y si vamos a hacer el anillo vial, que es una iniciativa privada por 1.800 millones de dólares. Todo eso que usted menciona está en el plan de competitividad 2022-2026. Ni uno de esos hay condiciones para cumplirse. No tenemos un proyecto de inversión por eficiencia, no tenemos un país creíble para que eso ocurra. Entonces, si estamos apostando ese tipo de inversiones, es poco responsable. Y lamentablemente creamos falsas expectativas. Estamos hablando de octubre del año pasado, en pleno gobierno ya complicado de Pedro Castillo, ahora la situación es mucho más difícil. El actual ministro de Economía era viceministro de Economía en ese momento, señor Alberto Contreras. Entonces, pensar que así vamos a manejar el país y que en función de eso se va a desarrollar las inversiones, la verdad que es utópico. Más allá de que primero tenemos que saber el tema de la seguridad y el tema del este clima social que existe completamente adverso, esas condiciones no se van a dar. Pero que hacer otra reflexión de lo que ha pasado hace algunos años con el tema de la inversión privada. Miren, en estos momentos tenemos 24 procesos en el CIAD, procesos en los cuales el Estado peruano es demandado por parte de las empresas concesionarias. ¿Y a qué se debe eso? Eso es una buena pregunta. Esto tiene su origen en 1998. En 1998 los sistemas eléctricos del centro norte y del sur estaban aislados entre sí. Y se licita una línea de interconexión del centro norte y sur que se llama la línea Mantaro-Socabaya. Y justamente el ejemplo que dejó esta línea ha sido un mal referente para todos los grupos de exposición de tipo rápidamente. Cuando se licita esa línea, se licita con lo que se llama ingeniería conceptual, una visión muy panorámica de cómo sería en función de su estímulo por ser inversión. Contrata un banco de inversión en 1998. El banco de inversión dice, esto costará 300 millones de dólares. Esta es la base del concurso, porque estoy hablando de la página web de inversión. Cuando se realiza la licitación, la empresa que gana no gana por 300. Y dice, eso que usted dice que vale 300, yo lo construyo por 179. Y no es cualquier empresa. Una empresa llamada Hidroquere que estaba formada por fondos de pensiones canadienses. O sea, el estimado de 300 millones
realmente era 41% más pequeño que el mundo real. ¿Eso qué motivó, no? A que se creyera desde el lado de preinversión que todo se podía manejar con ingeniería conceptual, con una visión muy panorámica de los negocios, recién se están estrenando las grandes concesiones, y que correspondía al postor afinar sus números. En base a eso, en el año 2005 se lanza la IRSA Sur, ahí en carretera interoceánica, los tramos 3 y 4. Luego se adjudica, y ahí viene justo la historia como regresa. Un conjunto de adendas que eran modificaciones debido a que había solamente ingeniería conceptual, no había ninguna definición exactamente del costo, y en el camino se iba arreglando el costo, porque no había definición ingeniería. Eso se continúa posteriormente en el periodo 2006-2011. Yo he sido parte de ese gobierno en 2011, con completar 2 tramos más de interoceánica sur, una del centro y una del norte, que también hemos generado un conjunto de adendas que había sido más motivo de serios procedimientos judiciales. Pero ¿cuál es la falla original? La falla original no tenía ingeniería y tiene un estimado muy grueso de la inversión. Y el periodo más complicado de todo esto venía el periodo de Viantumar, en el periodo 2011-2016. Se lanza la red dorsal de fibra óptica, fracaso total, hasta la red unida inutilizada. Se estiman unos costos de tarifa impracticables. Los privados han demostrado que por menos de la mitad de eso se puede dar servicio, y esa red dorsal que la ganó TV Azteca sencillamente está inutilizada el Estado. Se lanza la licitación entre el sector Chinchero, hoy día en proceso orbital inercial. Se lanza el gasoducto subperuano, que terminó en serios conflictos en el año 2017, ¿no? Y entonces ese conjunto de obras, entre los cuales se suma la línea 2 del metro por $100.000 millones, todas han terminado en procesos arbitrales financieros. Así hemos llegado a juntar 24 demandas contra el Estado peruano que están en proceso, y la probabilidad que perdamos todo el proceso es altísima, porque justamente la poca prolijidad en la definición de costos, porque no ha habido ingeniería, que se tomó como referencia sobre todo en 1998, que dije la línea de Mandato Sotavalle, ha sido un mal referente. Ese mal referente ha sido que ha sido demasiado laxos entre inversión y los otorgar obras de esas características. Hoy día preinversión prácticamente es una entelequia. Preinversión, lo único que otorga son líneas de transmisión, grandes concesiones no hay, porque no se han estructurado y porque no hay credibilidad ahorita en el país. Entonces, cuando hablamos, y el tema del seminario es la inversión no público-privada, la inversión público-privada se realiza a través de concesiones y preinversión, pero un punto de inversión con todas estas carencias, con 24 proyectos comerciales, y que no tiene postores interesantes porque en este momento el Perú no es creíble por todos los conflictos que existen. La verdad que el panorama para esto es bastante sombrío. Yo creo que eso es llevar a reflexión, o sea, desde el sector privado, que lo realizamos, que no tenemos un acceso a opinar públicamente. Creo que tenemos que exigir al Ministerio de Economía seriedad en las cifras. No está ocurriendo. Una de las cosas en las cuales yo participé al inicio fue el tema de la refinería de Tarare. En 9 meses, el Ministerio de Economía y Finanzas le ha trasladado $2.382 millones de apoyo a la refinería. Y yo he venido preguntando públicamente, ¿cuál es el tope? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? No hay respuesta. Eso es poco serio, de parte del Ministerio de Economía. Y todas estas proyecciones que la hizo el anterior ministro, pero pues el viceministro, el viceministro, deberían corregirse, porque todas esas expectativas de $38.000 millones en 2026 no se van a dar. Entonces, cuando generamos falsas expectativas, sencillamente hacemos proyecciones de crecimiento que tampoco se van a dar. Entonces, yo creo que la primera tarea es sinceremos esa cartera de proyectos, sinceremos las cosas que están en camino. El caso de Talar no ha terminado, y veamos de esa manera cómo planificamos el futuro, digamos, a corto plazo. Más aún si no sabemos hablar o no habrá elecciones, hay una gran incertidumbre de las políticas políticas, que yo creo que vale la pena hablar en la segunda ronda, que no me creo para el momento que viene de paseo, pero creo que vale la pena un pantallazo grande, mirando cómo es el tema de la inversión, qué defectos tiene, qué cosa de cualquier, qué cosa que iniciar, cosa que debe existir públicamente, y
ya de hace más de 2 años. Gracias. Aplausos para el señor. Invitamos al señor ingeniero Ismael Benavides. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los miembros de este ilustre Colegio de Abogados. Yo vengo de una familia originalmente de abogados. Mi abuelo Alberto Benavides de Canseco fue vocal de la Corte Suprema y murió siendo vocal de la Corte Suprema. Pero todos sus hijos fueron ingenieros, así que no seguimos la tradición, pero siempre hemos tenido un gran apego al abuelo que representó muy bien a la profesión. Y les agradezco esta invitación esta tarde, en la cual voy a tratar de dar alguna visión un poco más panorámica de lo que ha dado César sobre el tema de inversión, porque yo creo que la economía y el desarrollo de las economías está intrínsecamente entrelazado con la inversión. Los países crecen por inversión. Un país que quiere crecer 6-7% al año, como hicimos en el gobierno del doctor Alan García entre 2006 y 2011, necesita una inversión del orden de 24-25% del PBI entre inversión pública e inversión privada. En el Perú, en los últimos años, la inversión privada ha sido el 80% de la inversión y el Estado entre 20 y 25% de la inversión. Lamentablemente, hemos tenido un Estado lleno de recursos por justamente el desarrollo de la inversión privada, especialmente en los sectores extractivos, en la exportación y en el desarrollo comercial y constructivo del país, que ha permitido que el Estado genere ingentes cantidades de recursos, pero ha sido muy mal inversionista. Y leemos todos los días en los periódicos los excedentes que tienen que devolver los gobiernos regionales al tesoro público y la falta de inversión, capacidad para desarrollar los proyectos, en fin, todo lo cual genera una ineficiencia, malos proyectos, mal diseñados, mal ideados, y por supuesto un dispendio de recursos del Estado. Yo quería un poco referirme, porque el Perú pues ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos 30 años. Y la tan vapuleada Constitución de 1993 ha sido uno de los principales elementos para que el Perú crezca. Yo que estuve en gobiernos anteriores a la Constitución del 93, yo fui ministro de Arquitecto de la UNDE, fui viceministro de Hacienda en las épocas en que no alcanzaba para pagar para la planilla. Teníamos que recurrir en esas épocas al Banco Central para sus consabidas emisiones monetarias que después se consolidaban por más de 100 años. Y por supuesto causantes de la inflación. Pero fíjense, en el año 90, el PBI del Perú era 29.000 millones de soles de 2007. El PBI per cápita 6.800. En el año 2021 era 225.800 millones de soles y un per cápita de 16.700. Nuestro per cápita, para compararla, es un poco más del doble que el per cápita de Bolivia, un país al cual nuestra izquierda se refiere con mucho afecto. La inflación en el 90 era 7.300%. En el año que ha pasado ha sido 8.4%, por todos los efectos que hemos visto después de la guerra de Ucrania. Las reservas internacionales en el 90 eran 530 millones de dólares, hoy día estamos alrededor de 72.000, 73.000.
mil millones de dólares. Se ha visto en perspectiva que Perú hoy día es un país rico con porciones de pobreza que tenemos que ayudar, pero tiene recursos y tiene una serie de elementos que le permiten financiar las inversiones y el desarrollo. Los bancos en el Perú, en el año 90, habían otorgado crédito por 436 millones de soles. Hoy día los bancos tienen 350 mil millones de soles en créditos, que equivale más o menos al 40% del PBI. En el año 90 era 8% del PBI. A lo que voy es que con toda esta masa de dinero se pueden financiar proyectos. Esto no incluye las AFPs, que son grandes compradores de bonos del Estado, de parte de empresas privadas, que también van a inversión. Y la inversión, en el año 90, la inversión pública era 4.800 millones de soles, la privada 17.000. En el año 2021, la pública ha sido 25.000 millones de soles, y la privada 116.000 millones de soles. ¿Y esto qué nos dice? Que el sector privado, para continuar invirtiendo, necesita tener confianza y la garantía para hacerlo. Muchos se cuestionan nuestros contratos ley, pero un inversionista extranjero evidentemente va a requerir la garantía para poner su dinero acá. Un inversionista que tiene sus acciones cotizadas en la bolsa de Londres o Nueva York, que no tenga una estabilidad jurídica, una estabilidad tributaria, evidentemente no va a invertir en Perú. Y estamos compitiendo con otros países del mundo que lo tienen como práctica normal. ¿Cuál es la situación hoy? El Perú está pasando por una situación evidentemente muy complicada. Venimos cayendo ya en el crecimiento de la economía desde el año 2014. El ritmo de crecimiento del PIB empezó a caer. Hoy día hemos llegado, después de haber crecido 7, 8%, hemos llegado a crecer en este año, se estima alrededor de 2.3%, que es bajo. El Perú no la hace con 2.3%, necesita crecer mucho más. Entonces, y eso se debe no a la falta de recursos, los bancos tienen recursos, FPs, tenemos crédito externo, tenemos grado de inversión, pero no hay la confianza de los inversionistas, ni el marco legal de proinversión, probablemente que además proinversión ha sido desmantelada. Yo he sido presidente de proinversión y hicimos múltiples proyectos en 2010, 2011, desde el Muelle Norte allá, o de todas las centrales hidroeléctricas, diversos otros proyectos más, qué sé yo. Entonces, la verdad que tenemos todos los elementos para crecer, para desarrollarnos, pero los gobiernos no han tenido la visión de qué cosa es lo que necesita el Perú para desarrollarse. Porque no solamente tenemos que ayudar a los pobres, los más necesitados, que es fundamental, pero también ayudar a los motores de la economía que arrastran el bienestar de la mayoría del mundo. A los que se quedan atrás hay que ayudarlos, a los que participan en el desarrollo económico se van a beneficiar de eso. Sin embargo, el crecimiento, como mencioné, está cayendo. La inflación está subiendo. No solamente causada por la guerra en Ucrania, con Rusia, todos los impactos al precio del petróleo, de los alimentos, sino también hoy día por factores internos, la caída de la producción agrícola, y evidentemente todos estos bloqueos, todo este vandalismo, violencia genera que los precios suban de todos los productos de primera necesidad. Y a todo esto el Estado, no me van a creer, pero encaja el gobierno general. Cuando hablo de gobierno general son gobiernos locales, municipales, gobiernos regionales, las entidades tipo Cocinarmen, qué sé yo, tiene 105.000 millones de soles. En el año 2020
Este es a fines de 2022. En el año 2021 tenía 87.000. Entonces uno dice, bueno, han podido aumentar de 87.000 a 105.000, que son 20 y tantos mil millones de soles, que no se han gastado, que han ido a engrosar las arcas del Estado. Entonces, eso lo que implica es, uno, ineficiencia en gastos, otro, falta de visión en lo que necesita el Perú para desarrollarse y mejorar los niveles de la gente. Pero hoy día, si uno juntase todo el dinero de todas las entidades del Estado, tienen 105.000 millones de soles, que es más o menos el 50% del presupuesto actual. Y eso, hace un mes tenían 120.000, pero pagaron deuda externa y bajó un poco. La liquidez monetaria, sin embargo, ha caído porque el Banco Central está recogiendo toda la emisión que hizo en el año 2020. Y eso está llevando, por un lado, a restringir la disponibilidad de los bancos, pero también a subir las tasas de interés con la política del Banco Central de subir la tasa de referencia para bajar la inflación, que lamentablemente no está dando los resultados que se quiere porque evidentemente las paralizaciones, cierre de carreteras, los precios van subiendo independientemente de la política del Banco Central. También lo que está ocurriendo es que ante una desaceleración de la economía, la recaudación tributaria está cayendo, ha caído 15% en el último año. Y eso lo que impacta pues es en las futuras posibilidades del Estado de hacer obras. Pero a pesar de eso tiene 105.000 millones de soles en caja. También, como consecuencia de lo que está ocurriendo, está aumentando el desempleo, como el turismo, en Cusco, diversos sectores que están muy afectados. Y el ingreso real de la gente ha caído en promedio 4%, según las cifras del Banco Central. La inflación sube, los ingresos reales caen y las empresas están ajustadas y no pueden acompañar el aumento de salarios. Las exportaciones también vienen cayendo, han caído 20% en los últimos meses. Sin embargo, las perspectivas son muy interesantes en el sentido del precio del cobre está subiendo, está en más de $4 la libra, y el precio del oro está en casi 1.900. Eso debe mejorar la recaudación, pero no por causa del Estado, la eficiencia nacional, más bien el precio de nuestros commodities que tienen gran demanda en el exterior. Y estamos viviendo también con una caída de las expectativas ante este ambiente político. Las empresas y las personas están en un ámbito negativo en sus expectativas. Y eso, la verdad que también atenta contra la inversión, atenta contra las decisiones de inversión, tanto grandes como pequeñas, ante un entorno como el que estamos. Y finalmente, también estamos en una situación de riesgo por la calificación de nuestro país en enfoque negativo, según Moody's, la última agencia calificadora. Y eso que es un esfuerzo tan bien ganado por el Perú a partir de 2006 o 2007, si no me equivoco, el tercer grado de inversión que significa lograr tasas de interés y acceso a créditos internacionales con más facilidad. Creo que está siendo mirado con lupa por las calificadoras de riesgo y eso es lamentable. Ahora, ¿qué perspectivas hay para la inversión pública y privada? Como les he mencionado, el entorno pues no ayuda, ¿no? Continúan la caída de las expectativas de los inversionistas. Hemos visto recientemente, por ejemplo, la compañía Mina Buenaventura, que tenía una mina de hace 70 años en Huancavelica, tiene un proyecto de inversión de alrededor de $300 millones en Moquegua, al cual está poniendo freno justamente por estas situaciones. Entonces, yo creo que
las perspectivas hacia adelante, al menos que haya una pacificación del país y una mejora en las expectativas, va a ser compleja. Además, entrando a un año preelectoral. De manera que creo yo que hoy día ya se acabó el piloto automático famoso, y lo que el país necesita son políticas concretas que den las garantías del campo para que la inversión se desarrolle. Muchas gracias. La segunda intervención, por favor, de don César Gutiérrez. Adelante, por favor. Gracias. Quería tomar un par de temas que ha mencionado Ismael. Uno primero es, digamos, todo aquello que los gobiernos regionales, locales y los ministerios no ejecutan, es una realidad. Y la pregunta es, ¿cuál es el origen de eso? Y hay una mezcla de hay desconocimiento, vamos a empezar por los ministerios, hay desconocimiento, demasiada rotación de funcionarios, y eso no permite continuidad en las inversiones importantes, que es la inversión pública, casi 20% de la inversión que se realiza en el departamento. Pero también hay otro componente que se viene arrastrando más o menos del año 2000, que es el temor de los funcionarios. En 2000, después de 2001, realmente después de la caída del régimen de Fujimori, la Contraloría se convirtió personalmente persecutor del funcionario. Ha habido algunas veces fallas de carácter administrativo y se da connotación penal. Y el Contralor esta semana ha hablado de 25.000 millones de dólares de montos que se ha perjudicado al Estado por corrupción. Yo soy bastante crítico del Contralor, me parece bastante selectivo en su accionar. Veo un Contralor deteniendo al alcalde de San Isidro, no sé qué le ha hecho cantidad de cosas, pero un Contralor completamente laxo cuando hay 6.500 millones de dólares en talar y no dice nada. Eso me suena extraño. Entonces he sido crítico del Contralor, pero también he sido crítico de sus anuncios, porque muchos de los anuncios que dicen están en perjuicio del Estado y que suman de los 25.000 millones de dólares que anuncia cada perjuicio del Estado, hay estimados, los cuales se indica a los funcionarios como responsables de actos que se cuantifican como una irresponsabilidad suprema. Cuando vamos a los tribunales y se van al Poder Judicial, muchos son desestimados, no porque el Poder Judicial se haya puesto a favor del funcionario acusado, sino porque muchas de estas estimaciones son excesivas y son infundadas. Entonces yo creo que también necesitamos una Contraloría mucho más profesional. O sea, los temas que se han manejado vía concesiones y otorgamiento, digamos, de explotación de determinadas actividades del Estado, requieren conocimiento. Creo que la Contraloría no tiene que salir en este momento para seguir con mayor crédito de servicios. Entonces, la no ejecución del Estado, hay una combinación del temor que se viene teniendo el funcionario estatal del año 2000 hasta ahora, y por otro lado la incompetencia, porque se roban las personas no apropiadas, porque ha habido mucho rotación de funcionarios que no permiten continuidad. Entonces eso perjudica mucho la inversión privada, la inversión estatal a la cual se encima de esa gran cantidad de dinero que no se ejecuta. Y ahorita me estaba refiriendo solamente al tema de los ministerios. En el caso de provincias, hay un gran desconocimiento. O sea, en provincias cuando se ejecutan obras o se licitan obras para ejecutarlas, un clásico es la impugnación del perdedor. Ganaste, pero bien poco. Y entonces, ¿dónde viene el filón para impugnar una licitación de ejecución de una obra? Porque la base está mal formulada, y muchas están mal formuladas por desconocimiento. Entonces creo que acá, desde el Ejecutivo, el Lima, hay que apoyarlos a tener mejores expedientes para concursar. Es uno de los motivos por los cuales también no se ejecuta la inversión de gobierno regionales y locales. Entonces, un tema de lo que me voy a referir, porque
La cifra que menciona es completamente clara, es indiscutible. Está hablando del origen de por qué hay ese embalse de cifras de ejecución. Y creo que va a continuar, porque este mal entre el temor, el desconocimiento y la organización de funcionarios sigue. El otro tema que quiero referirme es un poco a qué ha venido ocurriendo en la parte política. ¿Por qué hemos llegado a lo que hemos llegado? Miren, en el gobierno 2006-2011, el gobierno de Alan García, segundo gobierno, y una cifra muy importante de avance en la economía, de la reducción de la pobreza, y una serie de indicadores completamente positivos. Inmediatamente sale la pregunta de por qué en la elección del 2011 el Partido Aprista sacó solamente 5 congresistas. O sea, la gente no percibió el beneficio, fue mal explicado el beneficio. Y Mike se ha referido a Bolivia. Yo sigo con bastante detalle el tema boliviano. Y algo un cine muy parecido ocurrió en Bolivia entre el periodo 93-97, que tuvo González Sánchez de Rosado, hombre formado en Chicago, hombre que le decía a Ismael justo en la antesala, esto que habla como americano, no parece boliviano, tiene formación americana. Y él entre el 93 y el 97 es un gobierno muy exitoso en Bolivia. Una de las cosas más exitosas en el año 95, que logró un acuerdo con Brasil, es el famoso gasoducto de Santa Cruz hasta Sao Paulo, más de 1000 kilómetros, exitoso. Pero en el 97 le pasa algo a lo que pasa similar en el periodo de 2011. O sea, el no acuerdo interior en el partido político hizo que la postulación de su candidato, Orlando González Sánchez Lozada, algo similar a lo que ocurrió en el periodo de 2011, fuera que la continuidad que había de ese buen gobierno se paraliza. En el caso boliviano entra Hugo Banza, y que comienza a desarticular los avances que ha hecho González Sánchez Lozada. Una gran mezquindad. El caso peruano en el 2011, lo que ocurre entre Ollanta gana una elección Ollanta, y a pesar de las buenas cifras que había dado el gobierno de Lata, gana un candidato que había ofrecido la gran transformación, oro sí, agua sí, oro no, gana. O sea, había un mensaje que la ciudadanía no recogía del bienestar. Por supuesto había carencias, había que el avance tenía que ser progresivo, no podía ser inmediato. Había carencias en el servicio de agua potable, alcantarillado, se había avanzado, electrificación, que se había avanzado, no son hasta ahora 240.000 hogares que no tienen servicio de electrificación. Ese tipo de carencias fueron muy bien potenciadas por la oposición política, en este caso nacional. Y aquí hay que seguir con mucha prolijidad lo que ocurre en los medios de comunicación en provincia. Yo he sido candidato a presidente regional en el año 2010. La diversidad de medios de comunicación, estoy hablando de radios, señales de televisión, es enorme en provincias. Entonces, una persona, una provincia de una región puede ser un héroe, y en la otra, en la misma región, puede ser un villano. Porque las señales de radio y televisión la tienen empresarios que al final alquilan las horas a terceros que predican lo que quieren. Y en esa prédica te pueden convertir en un cretino sincero. Y eso es lo que vino ocurriendo silenciosamente para que estábamos en Lima provincia. O sea, se satanizó de tal manera, a pesar de los logros, que el gobierno, o sea, lo que había tomado la candidata tuvo éxito. Eso ocurrió en 2011. Él luego pretende cambiar y decir ya no es la gran transformación, sino hoja de ruta, y pretende cambiar el orden de las cosas, se flexibiliza, pero ya no era querido. Luego ensaya algunas concesiones grandes, como el tema de la línea del metro que he mencionado, el aeropuerto de Chinchero, y ese tipo de inversiones, o el mismo gasoducto surperuano, que lamentablemente fueron fallidas en su concepción. Eso comenzó a agravar la situación. ¿Qué ocurrió en Bolivia? Porque hago un alto, estoy haciendo un paralelismo Perú-Bolivia, de tanto se ha hablado este tiempo de Evo Morales. Termina el gobierno de Banzer y en el año 2002 regresa González Sánchez Lozada, con una especie de reconocimiento de lo que ha hecho en 93-97, pero dura un año su gobierno.
¿Por qué? Porque esta prédica que se había hecho en provincias, en distritos, al igual que en Lima, parecía una prédica de Evo Morales y su momento al socialismo, completamente de satanización. Él había convocado mucho el capital privado durante el 97, y ese mucho me refiero no porque esté mal, sino por abundante. Y había sido satanizado con una serie de falacias en los medios de comunicación de provincia. Y apenas ingresa Sánchez Rosado, inicia una campaña moral feroz que lo lleva a que tenga que dimitir en el 2003. Y de ahí ya tenemos la historia de Evo Morales y su sucesor Alfonso Garza. El Perú, después de Ollantumal, viene Pedro Pablo Kuczynski, pero una gran confrontación con el fujimorismo, una gran confrontación de tipo personal. Esa confrontación de tipo personal contribuyó a que la bancada del fujimorismo lo debilitara, y por supuesto sus propios errores también que los tenía. Y luego viene ya todo lo que conocemos, ¿no? Dedicadas, lácteos, y hemos terminado en Castillo. Entonces la similitud de la no continuidad de buenas políticas, el caso de Sánchez Lozano en el 97, que se interrumpieron para luego tratar de retomarse en 2002, ocurrió en el Perú. En el Perú, del 2006 al 2002 fue un gobierno y de ahí se interrumpió. El gobierno de Kuczynski fue corto, su famoso anuncio de gabinete de grupo, la verdad fue un fracaso, porque ellos creían que el Estado funciona como las sociedades mercantiles. El Estado se gestiona en términos políticos, en términos económicos, racionalidad técnica. Pero si tiene solo racionalidad técnica, esto no funciona. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina también de Macri, convocó puro CEO, su gobierno fue un desastre al final. Entonces, eso nos ha llevado a la situación. Pero el tema es cómo retomamos. Eso es difícil, esa prédica hoy día, es cómo retomar que haya creencia en inversión cuando tenemos un sur que, si bien se ha sido subvertido, la situación ahora está mucho más complicada. ¿Y por qué está más complicada? Porque tenemos una economía de la delincuencia instalada. Esa economía de la delincuencia instalada, tenemos en el caso, por ejemplo, de Puno, Madre de Dios con Bolivia, en las cuales hay tráfico ilegal de oro, que a precios actuales podría cuantificar de 5.000 millones de dólares, mientras la exportación de cocaína es 2.000 millones. Y hay importación de mercurio en Bolivia, que mucho se habla que se puede infiltrar al gobierno, el que transfiere esa actividad ilícita a Madre de Dios para la separación del oro. Esa economía delincuencial que se maneja en 17 kilómetros de la provincia de Tamaulipas, hay un estado ausente. Entonces debemos reclamar, cuando reclamamos el ejercicio de autoridad, reclamamos el ejercicio de autoridad, si no podemos manejar 17 kilómetros de la zona de La Pampa, en Tamaulipas. Pero no solamente ocurre ahí, ocurre en Ica, en Nazca, que hay una economía también de producción del oro ilegal. De hecho, ocurre en Chala, donde hay la misma actividad. Ocurre en el norte, donde se empezó hablando en Tambo Grande, cuando se hablaba de un proyecto de la minera Manhattan, que decía que ese proyecto iba a acabar con el ceviche en el Perú, porque iban a acabar los limones en el norte, y por lo tanto crear el ceviche. Y con eso se trajeron abajo una inversión que iba en la provincia de Huancabamba. Posteriormente viene la inversión de la otra empresa que se llama Seijin, un proyecto que se llama Río Blanco. Y entonces, ¿y de dónde nace esa oposición? Porque en las alturas del Piura, porque en Amazonas, en Cajamarca es una ruta del opio también, tiene una economía de la actividad ilícita. Entonces en el Perú estamos llenos de actividades económicas ilícitas, durante un estado ausente. No solamente estamos ausentes por la obra pública, que ya es complicada por las razones que he explicado, sino porque hay una actividad ilícita constante en la cual el Estado no puede controlarla. No exagero, en algún momento he escrito, ya no estamos pareciendo a Sinaloa y a Chihuahua, ¿no? O sea, donde cuando uno se explica, cuando uno dice, y todo este movimiento en el sur, ¿qué piden? Más colegios, ¿qué piden? No quiero que venga el Estado. El Estado me fastidia. Yo quiero seguir en mi actividad, en esta especie de capitalismo primario, ilícito, y con eso vivo tranquilo. Entonces, tenemos que tomar iniciativas políticas sobre eso. Es difícil, no hay con quién dialogar, esto es una masa dispersa. Entonces viene inmediatamente, ¿y qué hacemos con la política ahora? O sea,
nuevas elecciones cambiará algo. De repente relevará pues, a los que están en el camino, pero permanecer en la situación actual hasta el 2026 es difícil. Yo a veces veo algunas contradicciones del extremo derecho del espectro político que dicen, Dina Boluarte debe quedarse hasta el 2026, pero si no pone más mano dura, entonces que renuncie. Bueno, y que renuncie simplemente precipitamos elecciones. ¿Qué están esperando? Que el general William, por ser el general, reprima con mayor firmeza. ¿Eso estamos esperando? Y que creen que en 6 o 7 meses, que puede ser un proceso de elección, pongo en orden a base de plomo el ejército. Eso no va a ocurrir. La historia nos ha enseñado. ¿En qué época crece ese sendero luminoso en el pueblo? En la época previa a la toma del gobierno de la UNE en el año 80. ¿Y qué es esa época previa al gobierno militar? En ese contexto de gobierno militar represivo que creció el SUTE, que creció el MRTA, que creció el Sendero Luminoso con un gobierno militar represivo, el descontento social hizo que eso creciera. Hay violentistas, hay financiamiento de actividades ilegales, pero también hay un descontento, y eso es lo que tenemos que entender. Pues yo pienso que hay que dialogar rápido con una solución y tener las elecciones. Habrá al menos un refresco de las cosas de la actividad actual. Hoy día pasa desapercibido una serie de actividades que están haciendo en el Congreso, que lo sigo por mi trabajo. Por ejemplo, hay un dictamen aprobado ya en la Comisión de Energía listo para votar en el Pleno, que crea una agencia estatal tributaria de combustibles. Eso existe. Existe el concepto de la masificación del gas que dice que sea con cargo al consumidor, pero que se hace como obra pública y la gestión será a cargo de distribuidor de electricidad estatal y de provincia. No existe en el Congreso. Eso está pasando desapercibido. Ese tipo de cosas también no hay que perderla de vista. Claro, el tema político es enrarecido mirar eso. Tenemos que estar atentos a ese conjunto de cosas en el Congreso que tenemos que parar. Como así tenemos que parar también 4 lotes petroleros que están en el noroeste, se vencen este año. Y hay una discusión entre los estatistas que quieren que se lo para Petro creciente financieramente y otros que quieren que se rodee por 30 años en los sectores actuales, a los operadores actuales. ¿Por qué no concursamos? Esa discusión lleva 6 años y no termina. Entonces, hay que ver el tema grande, macro político, y hay que ver el tema micro que este Congreso está actuando en base a lobbies, que no van a ir perjudicando en largo plazo. Yo creo que sí amerita un relevo. La discusión será en octubre, la discusión será para abril, pero yo creo que no podemos llegar con un gobierno por 2026 en la condición que estamos manejando. Y en ese contexto no podemos hablar de inversión. Hablaremos de crecimientos magros. Bien lo ha dicho Ismael, el piloto automático, lo decía, economía y la política no por cuerdas separadas, es el discurso de antes, eso dice pero están interrelacionados. Gracias. Muy bien. La segunda intervención del ingeniero Ismael Benavides. Adelante, por favor. Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, yo creo que César ha expresado en forma elocuente muchos de los problemas y las situaciones que estamos viviendo ahora que restringen la inversión. Y evidentemente en un entorno como el que estamos viviendo, difícilmente vamos a ver inversión en los próximos meses o años. Tenemos tanto la situación actual de violencia, de paros, etcétera, como la antesala de un proceso electoral que en el Perú siempre lleva a parálisis de la inversión. Pero yo creo que lo más importante es la visión de los gobernantes. Lamentablemente, en los últimos años, en la última década, hemos tenido gobernantes, quizá con la excepción de Kuczynski, que alguna visión tenía, pero mal acompañado, mal asesorado, y evidentemente otro enfoque. Pero cuando tiene gobernantes decididos, como lo fue Fernando Belaúnde, como lo fue Ana García, a impulsar la inversión,
la inversión pues, ocurre tanto en el sector público como en el sector privado. Y rehacer la imagen del Perú costó mucho. No se olviden que Alan García en su primer gobierno restringió el pago de la deuda externa, se peleó con el Fondo Monetario y terminamos pues, con 7.000% de inflación y el Perú se volvió un paria en el mercado financiero, tanto de crédito como de inversiones internacionales y para los propios peruanos, evidentemente. De ahí nos tocó reconstruir todo esto durante la década de Fujimori. Recuerdo pues cómo se tuvo que llegar al plan Brady para el rescate de la deuda externa y reinsertarnos a los mercados financieros, no recuerdo si fue en 97, 96, pero se logró y el Perú siguió desarrollándose. Pasamos situaciones difíciles, la crisis del niño del 97, 98, la crisis de la deuda rusa, de la deuda de las economías emergentes, Tailandia, etc. El Perú sufrió, pero seguimos adelante. En el gobierno de Toledo el país se empezó a recuperar de esa situación y crecimos. En el 2007, logramos el grado de inversión, que es el máximo peldaño que lo que buscan los países para atraer inversión, tanto nacional como extranjera. Todo eso nos ha costado décadas. Y ahora, por visiones políticas equivocadas, por estar desarticulados y desintegrados con el mundo de la forma que hemos desarrollado, evidentemente estamos perdiendo mucho de eso. Y lo que ha ocurrido, en mi opinión, es que el Estado, que tiene muchos recursos, se ha degradado. Y uno de los grandes problemas ha sido la descentralización. Las regiones en el Perú manejan más del 60% del presupuesto del Estado. Manejan miles de trabajadores de educación, de salud. Lo único que le falta manejar es la defensa nacional y la policía, pero todos los demás lo manejan casi totalmente. Los gobiernos regionales manejan todo. Tenemos la mayoría de gobernadores o enjuiciados por corrupción o muchos presos. Hay una descontinuidad de los funcionarios públicos. Cada gobernador que entra cada 4 años pues cambia a todo el mundo. Por supuesto, las regiones que tienen canon lo invierten mal o no lo invierten, no le regresan. Entonces no hay una visión país de promover el desarrollo y la inversión, sino los gobiernos regionales se preocupan por sus feudos, cómo lucran los gobernadores y cómo nombran a las personas vendiendo los puestos a sus allegados. He visto pues el hospital de Chincha, de su pequeño César, lo remató el gobernador anterior en 100.000 soles y le dijo no te preocupes, en 2 meses con la farmacia lo recupero. Así está. Yo creo que la regionalización ha sido un fracaso. Se hizo con buena intención, con la idea de que los gobiernos regionales lograsen articular un desarrollo y lograsen aprender a manejar el Estado de una forma correcta, pero no se hizo. Ese es uno de los grandes problemas. El otro gran problema, evidentemente, es la informalidad. En Perú, pues, el empleo es 80% informal. Y tenemos tanto actividades lícitas como puede ser un pequeño comerciante, un ambulante, o también la minería ilegal, el tráfico de drogas, la tala ilegal, actividades informales. Y todo esto
empobrecido por la falta de Estado. Tenemos un Estado que tiene 105.000 millones de soles en sus arcas y está ausente. Está ausente en la salud, está ausente en la educación, está ausente del apoyo al desarrollo de las zonas más alejadas del país. Entonces, la informalidad en el Perú ha sido una de las causas que limita la acción. Una minera que tiene su concesión, se encuentra pues que está invadida por informales, por ilegales, solamente como un ejemplo. Y finalmente, yo creo que los procesos burocráticos del Estado son extremadamente complejos. Requiere mucho dinero para manejar un proceso burocrático en el Estado y requiere una paciencia infinita. Yo fui gerente de un proyecto que se conoce, la planta de urea en Marcona, CF Industries, una empresa americana, una grande productora de fertilizantes en Estados Unidos, para poner una planta de urea que nos hubiera salvado de todos estos problemas que tenemos hoy en el Perú de la falta de fertilizantes. Pero entre que se demoraban las cosas, por supuesto se cayó el precio del gas y eso también cambió la visión del proyecto, pero además el estudio de impacto ambiental se demoró 3 años. 3 años. Innecesariamente. Se gastaron $8 millones en presentar el estudio de impacto ambiental y se demoró, de una empresa de primera, canadiense, y se demoró 3 años el Ministerio de Energía y Minas. Claro, se sospecha de que por ahí había un interés del presidente Humala en ese momento para que no se haga ese proyecto, sino que se haga el proyecto de en hilo. Pero lo que faltó ahí es una visión país. El Perú necesita urea. Encima podíamos exportar urea porque tenemos el gas natural, que es el elemento para hacer la urea, y ser la única planta en toda la costa del Pacífico, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Pero no la vieron. Entonces falta de visión de los gobernantes, falta de visión de la burocracia para destrabarlo. Hemos escuchado tantas veces destrabar, ha habido destrabadores de toda clase de proyectos y no pasa nada. Se necesita pues la decisión del más alto nivel y que permee hasta los niveles requeridos de la burocracia para que los proyectos se hagan. Yo recuerdo Las Bambas, que es un gran yacimiento minero. La burocracia también estaba ahí arrastrando los pies. Y el contrato lo firmamos con el presidente García, por la presión del presidente García, el 20 de julio del 2011. Nos íbamos del gobierno el 28 de julio. O sea, 8 días antes del podrían habernos dicho cualquier cosa por haber firmado eso, pero es un gran proyecto que beneficia al Perú, beneficia a Apurímac, que les ha cambiado la vida a Apurímac, pero que está siendo atacado vilmente de todos lados. Pero lo que voy es que se requiere decisión política para llevar a cabo los proyectos de inversión y generar la confianza, porque el Perú tiene todo para rápidamente recuperarse. Tenemos reservas internacionales de $70 millones, tenemos grado de inversión, tenemos una cierta reputación en el mundo, tenemos una población calificada para desarrollarnos, en fin. Pero la decisión política te cambiaría el mundo así de un día para otro y la economía peruana podría volver a empezar a crecer. Pero los últimos gobiernos han satanizado a las empresas, han habido evidentemente escándalos de corrupción, pero que hasta ahora no se castigan, pero que deben ser castigados con severidad. Pero eso no quiere decir que las empresas son las únicas que aumentan. Los funcionarios públicos lo hacen. Y toma 2 personas o 2 partes para generar la corrupción. Entonces yo creo que el Perú, si yo miro el Perú del año 90
con 500 millones de dólares de reservas. Un Perú hoy que tiene 70.000 millones. Un Perú que tiene un mercado financiero sólido, bancos sólidos, que pueden financiar inversión. Una población que está ávida por trabajo y capacitada. Creo que podemos recuperarnos muy rápidamente, pero obviamente se necesita la decisión, la visión e ir resolviendo estos problemas que van a tomar tiempo, de la regionalización, de la corrupción, de la informalidad de nuestro país. Pero yo creo que el Perú hoy día, a pesar de todo, está en condición de recuperarse muy rápidamente, pero sobre todo lo que hay que hacer es generar confianza, que lamentablemente no lo han hecho en nuestra organización. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Benavides. Señores, ¿alguna pregunta para los expositores antes de la reflexión final que van a hacer? Por favor, allá. Uno, en orden. Sí. Indiquen a quién hacen la pregunta, por favor. Sí. De pie, por favor, formulen la pregunta y va a tal persona. Como sigo y comparto con usted sus aplicaciones, solamente para comentar, yo trabajé como jefa de proyecciones en la línea 3 del metro. Entonces conozco bien cómo era la preinversión. Y mi pregunta es, ¿qué proyectos habrían de reformular? Porque en la época que yo trabajé en el gobierno de Humala para una empresa francesa, hicimos el estudio preinversión, se hablaba de 10 líneas del metro, pero en realidad es necesario que haya un metro, pero no como se había pensado inicialmente que haya 10 líneas. Con la justa se está avanzando algo en la línea 2, pero demasiado lentamente porque gusta además de no sé si habría que persistir en este tipo de proyectos, o qué proyectos de inversión grandes deberían de plantearse, y como demoran tanto estos proyectos hay que reformularlos, porque la demanda pasajera puede haber cambiado, una serie de factores. Entonces, ¿cuál es su en el caso de viabilidad en el transporte de metro, en el transporte inclusive en carreteras, uno de los grandes problemas ha sido las expropiaciones. Y el Estado como que lo deja abandonado al concesionario, hágalo usted. Yo creo que eso es una falla, pues, o sea, es un poco la herencia de lo que yo decía en 1998, la línea de Mandaros su caballo. Fue exitosa, que es mucho más fácil una línea de transmisión que hacer una línea del metro. Y entonces se comenzó a generalizar, o sea, miren, si un banco de inversión decide valer 300, 100, 180, los inversores saben más que el Estado, ¿no? Ya que se encargue el inversor. Y eso ha sido un muy mal precedente, o sea, por buena hora fue un éxito esa concesión. Pero el precedente de querer generalizar todo, dejárselo al concesionario es un error. La línea 2 del metro es necesaria, la línea 3 del metro es necesaria. Pero empecemos terminando la línea 2. O sea, hace unos días conversaba yo con René Cornejo, que fue director ejecutivo de Fundación, su premier, ministro de Vivienda, y me decía, hay tramos de la línea 2 del metro que están por inaugurarse. Y no se inaugura. Y no necesitan nada. Eso es una señal, es un impulso al concesionario, un reconocimiento público. Pero no se hace, no se entiende por qué no se hace. ¿Y dónde quedan las responsabilidades? No es que por inversión motor, el que administra proyectos del Ministerio de Transporte. La gran carencia de las expropiaciones es un gran grave problema, pero con los relevos de gente y con la cantidad de gente que pasó por el Ministerio de Transporte en los últimos años no van a solucionar nada. Entonces necesitamos un poco de constituir el aparato público, de dar más mayor facilidad al Estado a los concesionarios, ayuda a las expropiaciones, empezamos por ahí. Segundo, ayuda en las decisiones de los funcionarios en el Ministerio de Transporte, pero hay que tener funcionarios de primera calidad. Son temas demasiado complejos, ¿no? Hay que conocer eso para poder conocer todas las decisiones. No se conoce. La gente que pasó por ahí, inclusive los que formularon, lo vieron muy a la ligera. Y los nuevos
creo que ni han terminado de sentarse para poder entender y ya lo relevaron. Así no vamos a ninguna parte. Entonces hay un poco de reflexión venía sobre la responsabilidad de la política de esto. Bien, hace mucho tiempo los partidos políticos no tienen cuadros. O sea, los partidos políticos tienen logos. Con eso participan en elecciones. Y luego, para gestionar la administración pública que necesita cientos, de repente miles de personas, algunos cientos de primer nivel, con cargo de director, viceministro, presidente de instituciones, debería haber cuadros que estén internalizados con tu propuesta de gobierno, que sepan hacer un trabajo dirigido con el partido político de tomar poder. Pero el partido político, primero, que no tiene ni idea por dónde ir. Y segundo, sus funcionarios están pensando en el título personal. O sea, el título personal es, mejor no hago nada, pues, o sea, mejor es que me digan, es ministro, es presidente de la institución, al que me mete en problemas y toma decisiones. Y hay que tomar decisiones, lo he dicho bien y mal. O sea, tiene que haber gente que tenga visión, que tenga conocimiento, que tenga capacidad de visión, y tenga que tener una cuota de sacrificio de ser funcionario público. Ser funcionario público requiere una cuota de sacrificio, porque de hecho tomar decisiones firmes, eso es un problema. Me ha hecho referencia, por ejemplo, a las Bahamas, ¿no? O sea, cuando se firma esto con Estrata, claro, luego viene MMG y si ya viene un problema con el transporte mineral, es otro tema. Y en ese momento, por inversión, que estaba justamente René Cornejo y había Jorge Merino, que había sido el gestor de este relacionamiento social de las Bahamas exitoso, bueno, terminó este gobierno García firmando un contrato, pero demoró entre la edición del proyecto se firma el contrato y en posterioridad del gobierno firmó un contrato con un riesgo, pero se tomaron el riesgo los funcionarios de turno. Cualquiera más eso. Entonces, esas cosas están faltando y los partidos políticos necesitan reconstituirse, tener cuadro, no lo tienen. O sea, se han convertido en lobos, tienen que reconstituirse. Entonces, de esa manera sí podríamos avanzar en las cosas como lo que usted dice, la línea 2, la línea 3 del metro. Más allá que la línea 2, la línea 2 también pensaron porque estábamos en Dubái, ¿no? Pensaron ¿cómo se llama? En vagones, en conductor, todo automatizado, ya que nos fuimos al extremo de la exageración, ¿no? Y hoy estamos pagando el costo de eso en el sentido de que por el conocimiento no podemos solucionar el problema. Muy bien. Siguiente pregunta. Ya, había... Sí. Señor Gutiérrez, buenas noches. Usted hizo referencia a inversiones grandes focalizadas en algunos proyectos muy grandes. Habló, creo, de 38.000 millones de euros. Particularmente en el caso de fertilizantes. El ingeniero Benavides habló de una planta de urea. Yo quería referirme a plantas en el norte con petroquímica. Tengo entendido que hay capitales americanos que quieren invertir una fuerte cantidad, incluso se habla ya valorizando en 20.000 millones de dólares para hacer varias plantas, ¿no? Entre fertilizantes, entre refinería de metales, ácido sulfúrico, etc. Entonces, ¿qué opinas sobre una inversión de ese nivel que puede ser en el fosfato de Bayón? Gracias. Para empezar, confianza, si no hay confianza no hay. Pero mire, el tema justo que me refiere a Ismael, yo participé como presidente de Petroperú asociado con Petrobras en el concurso de lograr los CFI. CFI nos ganó el concurso para hacer urea y amoníaco, la planta de petroquímica Marcos, ¿no? Para eso se hizo una ley, la ley de promoción petroquímica, y se habló de polos petroquímicos en plural. Podría ser Ibe, podría ser Macona, y podría ser, ¿por qué no, Mayor? ¿Por qué? Porque para tener petroquímica, el insumo principal es el gas natural. El gas natural pasa al amoníaco y el amoníaco pasa a los sulfatos o los fosfatos o los nitrogenados. Esa es más o menos la secuencia. Cuando ocurre lo que relata Ismael, que ha sido del año 2007, 2008 y luego se frustra en 2011, que más allá de la dilación de los funcionarios del Estado, leía cosas que hasta ahora se veían, y usted me lo seguía, una cosa que ocurrió en el camino, ¿no? O sea, en ese momento el Perú era atractivo con el precio de la natural que tenía, y Estados Unidos era relativamente caro. Pero una planta petroquímica, sea de fosfato, de sulfato, de productos nitrogenados, tiene una planta de tamaño mundial. La que plantea la CFI, una planta de tamaño mundial que en tamaño no tenía nada que envidiar de una del Golfo Pérsico. ¿Por
porque de lo contrario no puedes competir, necesitas tamaño de escala. Lo que ocurrió en el camino fue que en el 2009 se descubre el gas de fracking en Estados Unidos, el precio del gas se baja al suelo en Estados Unidos. Entonces la concepción de CFE, era 30% de la producción abastecida, 100% del mercado, casi 70% del suministro de Estados Unidos, costa oeste de Estados Unidos. Entonces su gran mercado era allá. Pero si el precio del gas en ese momento se convirtió más barato en Estados Unidos, el mercado está allá, ¿para qué no quieren? Eso se frustró. Hoy día hay una segunda oportunidad. ¿Por qué? Pues el caso de los productos petroquímicos, tratados, nitrogenados, casi el 34% de la oferta petrolera mundial ha venido de Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Hoy día en serio conflictos para cerrar ventas al exterior, ya sea por los embargos, por la destrucción de infraestructura. Hoy día en el Perú el gas natural, molécula aproximadamente $3.50 millones. En Europa, que compran gas licuado, entonces ha llegado a $52 millones. 3.50 versus 52. Hoy ya está a la baja, está a 22. 3.50 sobre 22. Entonces, se presenta una segunda oportunidad y una necesidad del mercado porque la oferta exportar ha disminuido. Estamos ahora nuevamente en un ciclo virtuoso del precio. Pero eso requiere sentarse a conversar con todos los sentarse con los inversionistas que se convenza que la inversión no va a ser afectada por decisiones de carácter político. Cuando hablamos de nacionalización del gas, en este momento lo primero que cuál pues es el insumo que se va a utilizar. Entonces, ese es el gran problema de los temas petroquímicos, de las grandes inversiones relacionadas al gas natural. Tercera, cuarta y quinta, terminamos ahí. Bien, Sí. ya. Tercera pregunta, cuarta y cerramos ahí. Ya. Buenas noches al público presente, a los miembros de los expositores, a los señores acá del Colegio de Lima. Me lo dijo esto, es más incómodo. A ustedes he hablado mucho de inversión, de petroquímico y todo esto. El ingeniero Benavides estaba el tema de las trabas y los destraves en la inversión. Okay. Han mencionado la regionalización. Okay. ¿No sería más bien momento de repensar varias cosas? Una, la regionalización. Recuerdo hace muchos años, viendo las noticias, hubo unas inundaciones en Europa, en Alemania. Alemania es un país federal. Entonces, ¿qué pasa? Cada lander o territorio administra, obviamente, su territorio, las ciudades libres, como Bremen. Pero ¿qué pasa? Se descubrió que hubo fallas en prevenir las posibles consecuencias, incluso unas lluvias que podían sobrepasar el nivel promedio. ¿Sabes? Y ahí hay una norma. Dentro de todo esto, que esos estados federales establece que si hay algún problema de este tipo por un mal funcionamiento del gobierno regional, ya la función regresa al gobierno central. Y mientras no se soluciona y no se capacita personal, no se encuentra responsable y no se encuentra la solución, y se certifican nuevamente las capacidades, no regresan esas funciones al territorio federal. Es un ejemplo de lo cual tenemos que repensarlo, porque eso no sucede acá en el Perú. Cada gobernador regional es peor que el anterior y siente que está en un feudo. Dos, el sector público. Yo vengo del sector público. Y recuerdo a un periodista, no voy a decir, no, a lo mejor uno le fastidiará el nombre, pero dijo una gran verdad. Si tú ofreces maníes, contratas monos. Porque si tú no vas a obtener sueldos equiparables al sector privado, nadie se va a lanzar a la piscina. La gran mayoría, no voy a decir en institución de trabajo, que antes laboraban. Doctor, respecto a la pregunta, por favor, tenemos dos expositores. Quiero ver más o menos qué pueden ustedes aportar más o menos lo que los temas que he mencionado. Y segundo, los empresarios
qué no participan en política? ¿Por qué no fundan un partido político? ¿Por qué no combaten todas estas mentiras? ¿Qué problema hay? ¿Por qué no se presentan y denuncian, oiga, todo esto es falso, acá hay delito contra el honor, si es que hay un funcionario involucrado? La educación es pésima. 4. Acá, el recurso Oiga, la vitamina Oiga, como decía un glorioso exfutbolista peruano, falta de infierno. ¿Dónde está? ¿Y los cursos de educación cívica, para cuándo se retoman? Y la historia del Perú, la mayoría es una falsedad, no hay crítica. Quisiera saber qué propondrían ustedes para todo eso, porque no solo en lo económico y lo político, es un todo. Y nos hemos quedado, no hemos avanzado, hemos retrocedido por lo que era décadas atrás. Gracias por su tiempo. Muy rápido para dar la palabra a Ismael, como estoy monopolizando el micrófono. Mira, en el caso de la descentralización hay que recordar que el primer gobierno de la hace la primera descentralización de partida ya. Es más, constituye parlamento regional. Que es una especie de estructura en otros países, los parlamentos por autonomía. Bueno, eso ahí duró, fue efímero, entra el gobierno Fujimori. Lo desarma y se queda en una especie de departamentalización y crea los consejos transitorios de administración regional, que duran toda la década de los 90. Cuando entra Toledo, una gran presión de la izquierda, hay que regionalizar. Y el primer presidente de Noche, en el 2002, en un momento de debilidad muy grande de su gobierno. En el 2002, yo soy el presidente que salió en el 2002, el gobierno de Toledo. En ese momento, una gran debilidad, Toledo tenía 10% de aprobación. Como cerca de 20. Toledo tenía 10. El anuncio político, la regionalización pero departamentalizada. ¿No? Una cuestión política que tiene un departamento y todo lo que tenemos parecido. Cuando llega y se forma el Consejo Nacional de Descentralización, el CND, cuando entra en García, que por supuesto no está bien, o sea, tenía que reafirmarse en el gobierno, venía en un segundo retiro, ¿no? Había venido un primero malo, creía que es un segundo gobierno bueno. Tratar de regionalizar, ya no departamentalizado, militar en una fortaleza política que no tenía ni piso. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Elimina el CND. O sea, el gran controller de los gobiernos regionales, que no funcionaba así, lo deja de lado. Y de ahí para adelante ya nadie tenía la fortaleza política de hacerlo de piso, porque la regionalización significa apuntar a la elección complementaria. Ahora, recoger funciones, que sería lo deseable ante el incumplimiento, también requiere fortaleza política. Que no creo que la haya un partido de trabajo por el caso, ¿no? Yo le quiero dejar la palabra para no monopolizar y yo... No coincidimos en todo lo que está diciendo, es que puede seguir. A ver, al ingeniero Benavides pregunta, el doctor cierra la pregunta. Sí. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. Nosotros venimos, en este caso, al señor Benavides. El tema es, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos salir de ese subdesarrollo si para la inversión tiene que haber, digamos, tiene que haber estabilidad social, política, económica, ¿no? Y nosotros vivimos prácticamente fuera de ese contexto. Es más, gran parte de la población es ignorante aquí en el Perú. Y es fácil para los gobernantes mantener así porque es mucho más fácil convencer, ¿no?, a sus propósitos. Entonces, ahora todo el mundo dice, ajá, este gobierno es peor que el anterior, o este congreso es peor que el anterior, etc. Entonces, que se vayan todos. Entonces, la pregunta que yo hago es, si yo quiero contratar a alguien para mi empresa, pues le voy a pedir requisitos, caramba, de los mejores para tener un buen gestor, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo vamos a salir de este subdesarrollo cuando para ser presidente de la República los únicos requisitos son tener 45 años y ser peruano? Y para ser congresista es tener 25 o 35, perdón, y para ser congresista son 25 años y ser peruano. Entonces, dígame usted, puede ser un ignorante, puede ser un terrorista, puede ser lo que puede. Entonces, ¿cómo podemos salir de un desarrollo tan grande, ¿no?, con 200 años de corrupción, 200 años de ineficiencia,
y con estos requisitos tan mínimos, por decir algo, para ser presidente de la República, para ser congresista. No sé si hay respuesta para eso. No, es un tema político. Y los políticos no le han querido meter el diente. Este Congreso ha puesto ciertos requisitos mínimos para funcionarios que espero que funcionen, espero que lo respeten, porque tenemos leyes para todos, pero no respeto. De manera que sí, ese es un tema que evidentemente en algún momento tienen que precisar cuáles son los requisitos para ser presidente. Ha salido un fallo del Tribunal Constitucional diciendo que terroristas o gente que ha sido encarcelada y ha cumplido su sentencia, pues están habilitados para ser presidente o congresista. Es un tema, yo creo que más bien dañino para la democracia. La democracia pues tiene que establecer normas y tiene que establecer estándares y principios. Una democracia no puede ser pues aquí una fiesta para todos. Y justamente establecer estándares para un presidente, para un congresista, para un ministro, lo vuelve incluso más aspiracional y por supuesto más selectivo. Eso está en manos del Congreso y de la opinión pública, que tiene que, después de todo lo que hemos visto, 80 ministros, yo antes me sentía orgulloso de haber sido ministro, de lo que hemos visto, un sucesor mío en el Ministerio de Agricultura me tenía 2 acusaciones de asesinato. Ya me quito el ministro de la cartera. Entonces creo que tenemos que poner ciertos estándares, eso es fundamental. Lo otro, y lo que hemos podido ver, este último gobierno fue que el presidente para abajo realmente ha sido desagradable, una mala imagen ante la opinión pública, ante el país y ante el extranjero. Yo creo que ahí hay una gran tarea que hacer de la mano del Congreso con la opinión pública, con los medios de comunicación que exigen que esas cosas ocurran. Finalmente, mencionar que si nos hacemos una visión de país como lo hacen los países del sudeste asiático, que requieren desarrollarse para llegar a ciertos niveles de vida, a ciertos estándares, y nos ceñimos a él, de repente un gran pacto nacional, un gran acuerdo de cómo nos vamos a desarrollar. Puede ser. Yo hice un ejercicio teórico cuando era ministro de Economía. ¿Qué pasaba si seguíamos creciendo al 6-7%? Al 2021, que era el centenario, el Perú había reducido pobreza al 10%. El ingreso per cápita estaría alrededor de 12.000 en vez de 7.000. Pero los siguientes gobiernos, sin esa visión de país, fueron tomando malas decisiones, invirtiendo en una refinería de Talara de $6.000 millones cuando no tenemos hospitales ni escuelas adecuadas. El proyecto del gasoducto del sur, que no tenía reservas adecuadamente probadas para una inversión de ese volumen. Entonces, decisiones equivocadas que tampoco son consensuadas, porque la decisión de la refinería de Talara, yo siempre me oponía cuando era ministro de Economía a hacer la modernización de la refinería de Talara, que además creo que estaba en $1.300 millones, la modernización, 1.300, va a terminar una refinería prácticamente nueva de $6.500 millones, que no la necesitamos. En el mundo existe capacidad de refinación dotada, existe disponibilidad de combustible que el Perú no tiene, pero en vez de hacer buenos hospitales, buenas carreteras, buenas escuelas, con esos $6.500 millones, esas son las decisiones equivocadas que no encajan dentro de
visión de un país que se va a desarrollar adecuadamente para los beneficios institucionales. Creo que eso también necesitamos, aparte de los estándares para presidente, para congresistas, para funcionarios públicos de alto nivel, necesitamos también construir una visión de país que tenemos hoy, la forma de hacerlo, los recursos, las posibilidades, pero los gobernantes de turno no dan esto. Muy bien, aplausos para el señor. Bien, señoras y señores, nos es grato anunciar que tenemos la presencia en este momento del señor congresista Carlos Anderson, a quien le pedimos con un fuerte aplauso, por favor. Le concedemos el uso de palabras en el marco del compensatorio sobre el tema hacia un plan nacional de desarrollo. Muy buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes en el Colegio de Abogados de Lima hacia un plan de desarrollo, ¿verdad? Lo primero que hay que decir es que pensar en un plan de desarrollo implica pensar no en el mañana, sino un poquito más allá, hacia adelante. Porque las economías, las sociedades no se desarrollan de un día a otro. El desarrollo es un proceso lento, a veces no tan lento, pero que, por ejemplo, la experiencia mundial nos indica que los países han dado saltos cualitativos en su crecimiento y su nivel de desarrollo, cuando han logrado sostener tasas de crecimiento de alrededor del 7% durante 25 años o más. Entonces es más o menos lo que necesitamos, crecer a tasa de 7% durante 25 años. Nosotros hemos tenido oportunidades de crecer rápidamente, desde el 93 al 2012 más o menos, a tasa de 7,6, estábamos por ahí, pero después se interrumpió todo y volvimos un poco a la histórica tasa de alrededor del 2-3%, que es una tasa insuficiente para hacer absolutamente nada. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para crecer de manera rápida y sostenida en el tiempo? Durante 2 décadas o 3 décadas, para poder realmente dar un salto cualitativo, ¿no?, que nos lleve del subdesarrollo al desarrollo. Y eso implica, para comenzar, preguntarnos cómo va a ser el mundo en los próximos 25 o 30 años. ¿Qué papel va a tener el Perú en ese mundo diferente? Y lo que nos indica el mundo, más o menos, es que cada vez va a ser más competitivo, ¿no? El mundo globalizado, no hay vuelta que darle, no hay forma de desglobalizarnos. O sea, nos podemos, digamos, el globalization, la globalización, el economy la llamada ahora es globalization, slow, o sea, más lento. Puede que sea más lento el proceso de globalización, pero no hay vuelta atrás. Está también claro que una de las tendencias fundamentales de la nueva economía es que la automatización, la robotización, la inteligencia artificial, es decir, las principales tecnologías de la cuarta revolución industrial no están ahí pintadas, están siendo absorbidas muy rápidamente, no solamente por las economías más desarrolladas, sino también por aquellas que quieren ser desarrolladas. Y el problema empieza ahí, justamente. Nosotros, en el Perú, ignoramos la primera revolución industrial, la segunda nos pasó por encima, la tercera apenas más o menos la capturamos un poquito, que es la revolución del Internet, ¿no? Ahora último, gracias al COVID, y digo gracias a, o debido al COVID, ¿no?, ha habido una mayor absorción de tecnología, esas barreras que existían, incluso mentales, para absorber tecnología, como que se han puesto de lado. Pero la verdad es que en el resto del mundo se ha abrazado abiertamente, se está abrazando las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Y ahí nosotros tenemos un problema fundamental, que es nuestra estructura de trabajo. Si ustedes, por ejemplo, comparan la estructura del empleo en Suiza con la estructura del empleo en Perú, es casi la misma. Es decir, alrededor del 65% está en el sector servicio. Y dicen, bueno, qué lindo, somos como Suiza, ¿no? O como Suecia, o como Finlandia. Pero no es así, porque el sector servicio que ellos tienen son sectores de alta tecnología, de alta productividad, de altos salarios, de alta innovación. Mientras que nuestro sector servicios es un sector servicios informal, mal pagado, que no inventa nada, que no innova,
¿sí?, que tiene una tendencia tremenda al enanismo, ¿no?, y que es antiexportador. O sea, tenemos, como digo, ¿no?, de manera estructurada un parecido muy grande. Eso es una paradoja y un grave problema. Porque para poder absorber las tecnologías de la cuarta revolución industrial se necesita un elemento fundamental, que es la calidad de las personas, su educación, el capital humano. Ese es el gran problema. Entonces nosotros, por ejemplo, hoy día de partida estamos en problemas. Costa Rica, por ejemplo, no ha tenido mayor problema, por ejemplo, en transformar su oferta exportadora del año 94 a ahora de una manera increíble. Hay un instrumento que yo se lo recomiendo, se llama el Atlas de Complejidad Económica, desarrollado por el profesor Hausman en la Universidad de Harvard. Por ejemplo, nos dice cómo han ido evolucionando las exportaciones de todos los diferentes países. Y por colores, incluso para hacerlo más simpático, ¿no? Y uno ve cómo la economía costarricense, que el año 94 exportaba bananos, café, y cosas por el estilo, ¿no?, hoy en día exporta ¿qué cosa? Tecnología, a morir. No solamente el 60% de todos los chips que tienen las computadoras son hechas en Costa Rica, sino que, por ejemplo, las máquinas estas para, siempre me olvido el término, la verdad, estas máquinas cuando uno está enfermo, o para ver estas enfermedades, ¿cómo se llaman? Esos resonadores magnéticos, etc., son hechos en Costa Rica. Y cuando uno se pregunta, ¿y por qué las empresas decidieron invertir en Costa Rica y no en Perú? La calidad de la mano de obra, el hecho de que hablan inglés. Los costarricenses son muy buenos para los idiomas, nosotros no. Entonces, en esa competencia es que nosotros tenemos problemas graves. Por eso es que, para pensar hacia adelante, ¿no?, tenemos que empezar por ver qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí?, pero no limitarnos a lo que tenemos. Porque si los coreanos hubieran limitado a lo que tenían en el año 60, no hubieran ido a ninguna parte, porque no tenían nada. Nosotros tenemos de todo. Entonces empecemos para ver qué tenemos y cómo se complementa eso con, por ejemplo, las tendencias en el mundo. Para nadie es un secreto que en los próximos 30 años justamente va a haber un cambio total de la matriz energética. Por eso, con mucha razón, yo coincido con Ismael, ¿no?, en el sentido de que la inversión en la refinería de Talara fue una inversión pésima, no criminal, porque invertir 6.000, 7.000 millones de dólares en una industria del pasado, cuando podríamos haber, por ejemplo, solucionado todo el problema del internet en el Perú, o todo el problema del agua y desagüe en el Perú, con esos recursos, díganme si no es terrible, ¿no? Sí, y salud y muchísimas otras cosas. Entonces, hay un cambio de la matriz energética. Nos vamos a ir, los combustibles fósiles son cosas del pasado, hacia adelante, energía eléctrica, todo eléctrico. ¿Y qué se necesita para poder transmitir energía eléctrica? Superconductores. ¿Cuáles son esos superconductores? Cobre molido, aluminio, ¿sí?, cobalto, ¿no? Se necesita baterías de litio, oro, plata, y todo eso tenemos. O sea, un auto eléctrico es una plancha, y en la plancha tiene todo lo que acabo de decir, tierras raras también, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, ¿y qué les parecería la idea de, por ejemplo, desarrollar una superindustria de autos eléctricos al sur del Perú, donde están todos los elementos, ¿no?, donde si le ponemos una zona atractiva, una zona económica franca o por el estilo, con algún joint venture con Tesla, ¿no? Y de repente ustedes se ríen con Tesla, sí, claro, pero si ya hoy día una empresa arequipeña fabrica los vidrios inteligentes que tienen los autos eléctricos Tesla, ¿ok? Es una empresa peruana. Dígame entonces si eso no es posible. Claro que es posible. Entonces, cuando empezamos a hacer este ejercicio de mirar lo que tenemos, ¿no?, con imaginación, creo que podemos empezar entonces a pensar en un futuro que va a ser ultra competitivo, que ya es ultra competitivo, que es ultra tecnológico, y a nosotros nos falta aplicar tecnología, ¿sí?, sobre todo en un área que es muy sensible. Ya hablé de la estructura del empleo, que tenemos un problema, y tenemos un segundo problema terrible realmente en materia de empleo, es que el 25% de la población económicamente activa está en el agro, pero el agro solamente contribuye 8% al PBI nacional.
25% de la PEA, 8% de contribución al PBI. En los Estados Unidos, la agricultura significa alrededor del 10-11% de la PEA norteamericana. 10-11%. Pero lo pueden conseguir utilizando solamente el 1.5% de la población económicamente activa. ¿Se dan cuenta? 8%, 25% de labor, de trabajo. Al otro lado, 11%, 10-11%, 1,5%, ¿no?, de empleo. La diferencia, ¿cuál es? Tecnología. Y la consecuencia de esa, ¿cuál es? La productividad. Entonces tenemos a futuro un grave problema de productividad, que se va de la mano entonces con qué hacemos con esa masa empleable que tendría que ser desplazada del campo a Dios sabe dónde. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque vamos a tener que cambiar entonces toda la manera de ver el tema del empleo, el reentrenamiento, el darle nuevas habilidades. Y esto, ¿no?, que yo creo que va a ser difícil de hacer, pero que es absolutamente necesario empezar a hacerlo, se puede empezar a remediar con saltos cuánticos en materia educativa. Allí está nuestra gran respuesta. Necesitamos un shock, una revolución en materia educativa. Necesitamos traer el siglo XXI al aula. Para comenzar, repensando el aula. Porque nosotros todavía, cuando uno escucha a los ministros, dicen, vamos a hacer estos colegios, no vamos a gastar, miren, en el último anuncio, 4.576 millones de soles más o menos, ¿sí?, en construir, creo que 50 y tantos colegios, ¿no?, que van a servir a 114.000 estudiantes. Claro, la cifra, ¿no? Es un montón de dinero, 4.576 millones de soles. Y yo digo, ¿y si mejor utilizamos esa plata para refaccionar los más de 6.000 colegios que están en nada, donde van a estudiar 3 millones de estudiantes? Dígame si no hay un mejor uso ahí del dinero. Y hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo lo más rápidamente posible. Porque los chicos entonces, para poder competir hacia adelante, necesitan competir en igualdad de condiciones. Y hoy en día no están en igualdad de condiciones. Los chicos de la selva del Perú están condenados porque no llega internet, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿por qué no contratar Starlink, ¿no?, que ya existe, ¿sí?, y simplemente irradie internet en toda la zona de la selva peruana, ¿no?, y que los chicos empiecen entonces a utilizar internet? Yo sé que suena hasta medio tonto, tan evidente, tan fáciles. Sí, pues, cuando hay voluntad política, cuando hay claridad de dónde quiere ir uno, entonces sí que hay respuestas sensatas, ¿no? Entonces, un plan de desarrollo implica hacerse todas estas preguntas, implica marcarse un norte. Y como en el Perú todavía no hemos hecho un verdadero ejercicio de encontrarnos como sociedad, miren, vivimos hoy en día entre el odio de uno hacia el odio del otro, ¿no? Los peruanos incluso, hay algunos que están pensando incluso en escindirse del sur, porque que son diferentes, que pertenecen a otra patria, ¿no? Es decir, no hemos logrado todavía una comunidad imaginada de peruanos, donde nos encontremos, donde todos encontremos qué es lo que nos une, más allá de qué es lo que nos diferencia. Eso es importantísimo. Entonces, en los países que no han logrado hacer esa conceptualización de lo que significa ser peruano, chileno, etc., hay un sustituto. El sustituto que están utilizando es los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Porque claro, son 17 objetivos, todos ellos muy loables, tienen 190 y tantos subobjetivos, y yo digo, bueno, mientras discutimos qué tipo de país queremos ser, ¿por qué no empezamos a apuntarle a esos objetivos de desarrollo sostenible? Hambre cero, por ejemplo. Ya, hambre cero no es posible, entonces anemia cero. Está bien, seguramente seguirá habiendo un poco de hambre, pero por lo menos que los chicos, ese 70% de niños en Puno que tienen anemia, que no sigan siendo condenados pues a nada, ¿no? Están condenados a nada, a no poder competir, a no poder estudiar, a no poder trabajar inteligentemente y productivamente, ¿sí? Entonces, eso es, pensar en un plan de desarrollo implica cuestionarnos el camino que tenemos, empezar a pensar más allá del día de mañana y tener un norte,
un norte que sea compartido. Es decir, en esa comunidad imaginada tenemos que tener también esas características. Entonces, ¿qué papel queremos jugar en el mundo? ¿Queremos seguir siendo un exportador de materias primas o queremos incorporarnos a cadenas de valor? Yo les acabo de decir cómo incorporarnos, por ejemplo, a una cadena de valor, que es la cadena de valor automotriz, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un tratado de libre comercio con China, lo hemos explotado inteligentemente. Tenemos, no sé, 16, 17 tratados de libre comercio con diferentes partes del mundo y no los hemos explotado, porque los tratados de libre comercio no son tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son en realidad tratados de inversión. Y lo que este país necesita urgentemente es inversión. Sobre todo inversión extranjera directa. Porque la inversión extranjera directa no significa solamente influjos o flujos hacia adentro, digamos, de dinero. Significa también conocimientos, significa nuevas formas de organizarse, significa tecnología. Entonces tenemos que pensar en esas cosas. Y tenemos que pensar también que todo este crecimiento o todo este desarrollo que queremos tener tiene que tener una razón de ser. Y la razón de ser tiene que ser la felicidad de los peruanos. Muchas gracias. Muy bien. Bien, señoras y señores, clausura este diálogo por el desarrollo sobre el conversatorio hacia un plan nacional de desarrollo el señor director de comunicaciones de este ilustre orden, el doctor Simeón Huancahuari, en representación del señor decano, el doctor Lavalle. Adelante, doctor. Señores, muy buenas noches y mis saludos para los ilustres ponentes de esta noche sobre los problemas económicos de nuestro país. Cada uno de ellos ha expuesto como fruto de su experiencia en la carrera política que han estado en diversas épocas del gobierno. Agradecemos su presencia para poder transmitirnos sus experiencias y debemos realmente tener gente preparada en el poder. Pero resulta que nuestra carta política establece que los analfabetos tienen derecho a elegir y por lo tanto tienen también derecho de ser elegidos. Por eso cualquier persona es congresista. En una ocasión, una asamblea constituyente, el presidente de la asamblea, cuando aprobaron votación de analfabetos, dijo, haciendo una mueca personal, o sea, el próximo presidente puede ser un analfabeto. A eso estamos llegando. Esa predicción de ese libro ya ha dicho muchos años, a eso estamos llegando. Entonces, para cambiar eso, lamentablemente tenemos que cambiar la Constitución siquiera en ese punto. De lo contrario, vamos a seguir en lo mismo. No es por otra cosa, traen a una paisana de Las Punas, no sé de dónde, con su sombrero. ¿Pero a qué? ¿Para demostrar que somos democráticos? Eso es un engaño. En esos pueblitos hay hombres ilustres. Lo que pasa por el problema de intereses, de envidia, colocan a una persona analfabeta. Ya hemos tenido tantos, inclusive jóvenes que se pintaron la nalga, ganaron. Nuestro congresista, madre de la patria. Todas esas situaciones hacen que nuestro país no puede emprender en ninguno de los campos. Yo con mucha pena he visto en una publicación periodística que 150.000 millones adeudan como impuesto al Estado
algunas empresas. Nadie cobra eso y está esperando que prescriba los 10 años. Si reclama uno, dice, señor, ya prescribió esta deuda y no se paga. Y se hace un tremendo daño al país y a todos los peruanos. Por eso en esas cosas hay que pensar, porque hay gente interesada que no quiere cobrar esas deudas. Hemos mandado del Colegio Nacional qué están haciendo para cobrar estas deudas. Por ejemplo, 150.000 millones. ¿Qué están haciendo? ¿Judicializando? No, no es nuestra competencia, es cosa secreta, tienen que ir a tal lugar para informar. ¿Cómo SUNAT no va a saber? Si es una chingada de la esquina, le ponen multa y ya le están embargando. Pero todas esas deudas tan grandes lo hacen prescribir y no cobrar. Señores asistentes, muchas gracias por venir. Infinitos agradecimientos a los señores ponentes por habernos dado su precioso tiempo. Muchas gracias. Distinguida concurrencia, con las palabras del señor director de comunicaciones de esta Industria del Orden, ha terminado el conversatorio Diálogo para el Desarrollo hacia un Plan Nacional de Desarrollo. Fuertes y calurosos aplausos a nuestros expositores. En este recinto de la publicidad y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches.